Miremos este video de un pastor protestante. Él va a hablar de las bodas de Caná. Escuchemos y comparemos usando la Biblia. Notemos que no incluye el versículo 4 y tampoco incluye el versículo 11. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Al tercer día se hicieron bodas, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. ¿Por qué la madre de Jesús, María, le dijo a Jesús: no tienen vino? ¿Quién le dijo a María que no había vino? A ver, imaginen un poco el cuadro ustedes. ¿Quién piensan ustedes que le dijo a María: oye, se acabó el vino? Fueron los hombres ahí, ¿no? Los servidores, no hay vino. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús estaba en la fiesta o no? Sí. ¿Y por qué los hombres no fueron directo a Jesús? Ahí que está interesante, porque ellos pensaban que necesitaban un intermediario para ir a Jesús. Y pensaron, el intermediario será la Virgen María. Y entonces, en lugar de ir a Jesús directo, se fueron a la Virgen María. Y la Virgen María fue a Jesús. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? ¿Por qué no dice que estaba Jesús y después María? Parece que quiere darnos una enseñanza usando a María. Sigamos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí es donde alguien fue a María y le contó que se había acabado el vino. Y María le dijo a Jesús: no tienen vino. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús estaba en la fiesta o no? Sí. ¿Y por qué los hombres no fueron directo a Jesús? Ahí que está interesante, porque ellos pensaban que necesitaban un intermediario para ir a Jesús. El pastor tiene que añadirle sus palabras a la Biblia para que ella diga lo que él piensa. Aquí hubiera sido bueno que Jesús dijera: que me digan a mí porque no necesito intermediario. ¿Por qué no fueron donde Jesús primero? Si leemos el texto completo, nos dice que fue su primer señal. Y luego que los discípulos creyeron en él. Quiere decir, que no sabían, o tal vez no estaban seguros de quién era Jesús. No hay razón por que vayan a Jesús, si no saben quién es. Alguien en su mismo público dice algo clave. Cuando él pregunta por qué no fueron a Jesús, ella dice: porque no lo conocían. Esta parte la omite el pastor. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí miramos claro, que Jesús aún no tiene permiso del Padre Todopoderoso, para hacer milagros o manifestarse. No es tiempo. No ha llegado su hora. Jesús no puede hacer lo que él quiere. En el mismo libro de Juan nos dice. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:29. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El mismo Juan. Juan 14. Ojo. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, hace las obras. ¿Quién hace las obras? Jesús responde: el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Y así aconteció. ¿Quién más mora en Jesús? De acuerdo a Juan 1, 32-33, el Espíritu Santo mora o permanece sobre él. Cuando Jesús hizo el milagro, lo hizo conjunto con el Padre y con el Espíritu Santo. Juan 2:11. Creyeron en Jesús por su obra. Ahora, la enseñanza. Haced todo lo que os dijere. Nos enseña a ser obediente y hacer todo lo que Jesús diga. El pastor escribe en sus comentarios: María no le pidió favor al Señor Jesucristo que haga un milagro.
O sea, no intercedió. ¿Qué se llama lo que hizo ella entonces? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, interceder significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Creo que lo que hizo María califica. Miramos que Jesús no dijo: mujer, lo siento mucho, pero no es mi hora. Ella no tiene poder divino. Pero tiene el amor de su hijo, amor de madre. Y pensaron, el intermediario será la Virgen María. Y entonces, en lugar de ir a Jesús directo, se fueron a la Virgen María. Y la Virgen María fue a Jesús y les dice, ellos no tienen vino. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Ahora, aquí hay un pensamiento interesante, porque las personas cuando sintieron falta de vino, en lugar de ir a Jesús, fueron a la Virgen María. Y la Virgen María, ¿qué les dijo a ellos? Yo voy a colocar algunas palabras aquí. El pastor tiene que añadirles palabras a la Biblia, pero omite el versículo 4 y el 11, para que diga lo que él piensa. Ya vimos por qué el argumento de él no hace sentido. Jesús no se había manifestado. No todos creían en él. Por este milagro, dice la Biblia que los discípulos creyeron en él. Pero en realidad lo que quiso decirles es así, hijitos, gracias, porque ustedes vienen a mí, porque ustedes creen que yo puedo interceder. Gracias porque ustedes me rezan a mí. Pero yo les digo una cosa, yo soy un ser humano como ustedes. Yo no les puedo resolver el problema. Pero hay un Dios, Jesucristo. Entonces, si quieren ustedes que sus problemas sean resueltos, hagan todo lo que Él les dice. Y los llevó a Jesucristo. Lo último que dijo el pastor es lo que todo católico dice. La Virgen María nos lleva a Jesucristo. Todo lo demás que dijo son inventos de él, y su propio canal pone en el subtítulo que el comentario no es bíblico. Podemos ir a Jesús directamente. Entonces, ¿para qué necesitamos pastores? Si puedo ir a Jesús directo. Pero eso nunca lo diría el pastor. En realidad, Jesús hace un milagro por petición de su madre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué pasa si su madre le pide algo? Miramos que Jesús hace el milagro. Esto implica que el Padre quiso hacer este milagro. Jesús hace lo que le agrada al Padre. Jesús dice que el Padre que mora en él es el que hace las obras. Y sabemos que el Espíritu Santo también moraba en Jesús cuando hizo el milagro. Por eso yo admiro a la Virgen María. Yo la admiro. Yo la reverencio. Y yo predico de ella. Porque, oye, si predicamos de Pablo, de Pedro, ¿por qué no podemos predicar de la Virgen María? Porque la Virgen María no fue cualquier mujer, fue una mujer especial. ¿Tú crees que Dios hubiera buscado cualquier mujer para que sea la madre de su hijo? No. La Virgen María tenía una vida linda, santa, piedosa, una mujer devota, una mujer consagrada a Dios. Y cuando el Señor Jesucristo necesitaba hacerse hombre para salvar al hombre, Dios miró al mundo a ver a quién escojo. Encontró a esa muchacha, linda, consagrada. Miramos que Jesús no despreció a su madre. Jesús más bien busca cómo darle gusto a su madre. Y hace sentido que el pastor omita partes de la Biblia y usar sus palabras para poder hacer sentido de lo que dice. Aquí vemos cómo se cumple 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Miremos al pastor Mario Escobedo. ¿Qué dice de este pasaje? Él analiza a Juan capítulo número 2, versículo número 3. Miremos. Creo que todos conocemos el relato en Juan el capítulo 2, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Pero en este video te comparto algo que yo, por lo menos, nunca había visto antes en este relato. Es algo que María, la madre de Jesús, hizo y dijo que me enseña una gran lección. Enseguida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capacitados. Yo soy el Dr. Mario Escobedo, anfitrión de este canal. Este canal es para personas como tú que desean avanzar su crecimiento espiritual a través del estudio de la Biblia. Hoy estamos considerando el relato en Juan, el capítulo 2, cuando Jesús convirtió el agua en vino. De hecho, este es el primer milagro de Jesús que graba el apóstol Juan en su evangelio. Definitivamente hay mucho que aprender de este pasaje, pero hay una porción muy pequeña que me llama la atención. Después de haber leído este pasaje muchísimas veces a lo largo de los años, haber escuchado prédicas y enseñanzas ya por muchos años, no fue hasta recientemente que yo en lo personal me di cuenta de este detallito y te lo quiero compartir. Es lo que dijo María, la madre de Jesús. Juan 2:3 dice lo siguiente: cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Eso es todo. Breve, ¿no? Ahora, ¿por qué me impactaron tanto estas palabras tan breves, tan pocas que son lo que dijo María? Es porque aprendí una gran lección de María en estas palabras tan breves. Cuando se acabó el vino en la boda, María llevó la necesidad a Jesús. Y fíjate bien, la necesidad ni era de María, sino de alguien más, el anfitrión de la boda. Sin embargo, cuando María se enteró de la necesidad, ella decidió llevar la necesidad a Jesús. Interesante, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que ella hizo eso? Y me imagino que es porque María sabía que solo Jesús podía resolver esa necesidad. Y fue precisamente lo que sucedió. Esta explicación es muy honesta por este pastor. María lleva nuestras peticiones a Jesús. Con esa explicación esto no suena malo. Santa María, ruega por nosotros los pecadores. Aunque no sea el tiempo. Jesús, atiende los ruegos de María. ¿El vino que Jesús ofreció en las bodas de Caná era fermentado? Interesante pregunta, porque muchos piensan que el vino que se sirvió era como un vino común, como el que se utiliza hoy en día. Imagínense ustedes, si ese vino hubiese sido fermentado, hubiese estado el borracho por cada lado de esa actividad. No era un vino fermentado. Algunos aseguran que no hay ningún problema al consumir bebidas alcohólicas, pues según ellos, el mismo Jesús bebió vino y por lo tanto no deberíamos preocuparnos al ingerir estas bebidas. Tal afirmación tan irracional es una excusa para participar del pecado y de lo que no es bueno. Pues tras un estudio cuidadoso podemos comprender que el vino que Jesús tomó no era fermentado. Era más bien un jugo de uvas beneficioso para el cuerpo. ¿Cuál estudio cuidadoso hizo el pastor? No nos da ninguna prueba que era jugo de uva. Juan capítulo número 2, versículo número 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Si es mejor vino, no puede ser jugo de uva. Pero ¿qué dice el griego original? Tal vez nos explica mejor. Juan 2, 10. Dice literalmente. Y está diciendo a él. Todo hombre primero a el excelente vino está poniendo. Y cuando sean embriagados, el inferior. Tú has guardado el excelente vino hasta ahora. Oh. El griego original contradice a este pastor. ¿Bebía vino Jesús? Lucas 7. Versículo 33. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, y decís. Demonio tiene. Versículo 34. Vino el Hijo del Hombre. Que come y bebe y decís. Este es un hombre comilón. Y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. A Jesús lo sacarían de una iglesia evangélica por pecador. Les afirmo, yo soy pastor evangélico. Quizás la afirmación que haga no sea agradable para mis hermanos evangélicos, pero yo como pastor evangélico y como amante de la historia, quiero decirles algo muy importante. Nosotros como evangélicos no existíamos antes de la llegada de Martín Lutero. Esto es real. No existía ninguna denominación más que la Iglesia Católica. No existía el mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas no existían los bautistas, los luteranos. Peor,
el pentecostalismo, ya que eso surgió en el siglo XIX. Las denominaciones que estoy mencionando, la mayoría de ellos surgieron en el siglo XVIII y siglo XIX.